encantat de tindre-vos així, tant si sou a pares dels premiats, com a membres del Consell Escolar, com a pares dels cantors, que també n'hi haurà. Perquè és un plaer, després d'estar estralejant tot el dia i discutint i renyint en alumne, això de dir la satisfacció de dir, ostres, no és tot inútil, realment hi ha gent que respon, hi ha gent que també parla de la motivació, de l'esforç, hi ha gent que dius, el meu treball servís, i només queda satisfet. Servís per a tots, per a ells i per a tots, però realment quan veus bons resultats dius, ostres, que bé, no? Te'n vas a casa content. I en aquest sentit, ja vos dic que per a nosaltres és un orgull tindre els vostres fills com a alumnes i també és un orgull tindre-vos a vosaltres darrere, perquè sabem per experiència, perquè també tenim fills i sabem per l'experiència del treball que sense un entorn familiar adequat és molt difícil anar avant. Vull dir que ells ho saben perquè porten, jo crec que sí, la majoria han fet tot l'ESO, algun ha vingut un poc més tard, Beatriz, però la resta estan així des del primer. He tingut la sort de comptar amb un grup de xavals que, encara que no ho semblen, tenen veus d'angelet, perquè segurament són angelets. El carrer de l'ermista està banyat de llàgrimes d'un nòvio que han despatxat, ell els consola, mirant la finestreta de casa sola. El dia que tingué l'entrega completa, ell li torna el retrato i l'anava aixeta, tinc l'otet, ja tens l'hotel, ara jo vull que em tornes allò que és meu. Totes les monges de bon matí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també regue el meu bancalet, faves i pèsols i ravenets. Ai, ravenet, quantes quedes amb el cabell pelat. Totes les monges de bon matí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també regue el meu bancalet, faves i pèsols i ravenets. Ai, ravenet, quantes quedes amb el cabell pelat.
donat ara Fina, que és la cap d'estudis. El tercer premi al rendiment acadèmic és el que vos he comentat, que convoca la Conselleria d'Educació, i així el diploma no ho he dit, la resolució, això molt formal, per haver obtingut una nota mitjana de 10 en quart d'ESO, jo crec que pràcticament en tota la secundària, per a Ilian Rumenov. Premis al mèrit acadèmic, el primer, torno a dir per ordre alfabètic, per a Carlos Calomar de Juárez. El següent per a Raúl Gil Vargas. Se m'ha agradat l'ordre alfabètic en este moment, perquè després de Raúl ha aparegut Beatriz Bujeda. Noelia Contreras Gómez. Ara sí que és l'últim, però no, Luis Villalba Pérez. Molt bé, ja ho dic. Ara després expliqueu la segona part del premi, que és pesada perquè la cultura pesa, i només tornar a dir, tornar a agrair-vos el vostre esforç i per part nostra, dir-vos que tenim encara molta sort de tindre-vos així i que esperem que acabeu el batxillerat en les mateixes qualificacions i que recordeu per sempre quan iscau de l'institut i quan aneu on siga, que digueu, jo vaig estar en un institut molt bé i que mos feu molt bona propaganda, igual que nosaltres parlem molt bé de vosaltres perquè realment estem realment orgullosos de tindre-vos així en l'institut, de tindre-vos com a alumnes. I ara, per acabar, el cor del taller de música de primer d'ESO es cantaran una última cançó. Primer José Luis. José Luis, eres un tramposo. No, yo también. Los dos. Los dos. Yo también, que se preparan las parodias. José Luis, lo gran que es encara li fa vergonya parlar en públic. Sí, que tengo las palabras, para ellos. Yo he preparado una especie de discurso muy cortito para que no se os haga pesado, ¿vale? Y nada, deciros que todos estamos orgullosos de que estéis aquí, de teneros como alumnos. Yo desgraciadamente algunos los conozco porque han estado conmigo en el PAE. El PAE es un programa de acompañamiento escolar donde damos repaso a alumnos pues, a los que les hace falta, y aquí pues hay gente que voluntariamente viene por las mañanas a clase y por la tarde a ayudarnos allí. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a los que conozco y a los que no conozco también. Y bueno, voy allá. Estas palabras son un homenaje a vosotros, los alumnos que nos hacen recordar en estos difíciles momentos la vocación que nos llevó a dedicarnos a la enseñanza. Hemos pasado juntos momentos buenos y malos, momentos de risa contenida ante las ocurrencias de nuestros alumnos y momentos de llanto contenido ante las situaciones personales y sociales de ellos. Momentos de satisfacción ante el interés y de desesperación ante la desgana. Por encima de todo, nos movía y nos mueve lo que un gran compañero y amigo siempre dice: la ilusión por enseñar y mejorar cada día. Y esa ilusión se vuelve realidad cuando con orgullo mencionamos vuestros nombres, porque todos y cada uno de vosotros
sois el resultado de una tarea bien hecha, por vuestras familias, por vuestros amigos, por vuestros profesores y sobre todo de una tarea bien hecha por vosotros mismos, que con paciencia, constancia, trabajo y responsabilidad habéis conseguido el respeto de todos nosotros y conseguiréis el respeto de todos aquellos con los que os encontréis en el camino. Espero que siempre recordéis este día con orgullo como alumnos al ver vuestro esfuerzo, tesón y constancia recompensados. Orgullo como padres al ver que vuestros hijos han sabido aprovechar las oportunidades que la educación les ofrece. Nosotros recordaremos este día con una sonrisa en los labios y con la satisfacción de pensar que también con nuestro trabajo hemos colaborado a hacer realidad vuestros sueños. Muchas gracias. Es que yo me reservaba para la última lección, la última de la ESO, porque aunque estemos ya a mitad de primero de bachiller, la última de la ESO, entonces pues bueno, pues siempre queda. Y además, digo, yo siempre digo que es una suerte para mí pues dirigirme a vosotros, y más sabiendo que yo soy el profesor de educación especial del instituto. Y me he dado y soy el profesor de educación especial y además os voy a dar la última lección. Es una suerte. Además lo he pedido y he insistido que me dejaran porque aunque para mí en el fondo sois mis alumnos, también sois mis alumnos favoritos, y os lo digo de verdad, sois mis alumnos excelentes, además con todas las letras, y os lo digo y me siento muy orgulloso de vosotros, y me siento muy orgulloso porque sois la primera promoción que empezó con un proyecto en este centro que se llama Aula de Excelencia. Vosotros empezasteis en la primera evaluación de primero de la ESO, perteneciendo al Aula de Excelencia, y habéis terminado en tercero de cuarto de la ESO, la tercera evaluación, perteneciendo al Aula de Excelencia. Fijaros, al Aula de Excelencia, 4 años, ininterrumpidamente. Habéis sido los conejillos de indias de ese proyecto que se llama Aula de Excelencia y que se está generalizando. Es un proyecto bastante interesante, un proyecto que se está generalizando. Entonces, pues sois los conejillos de indias de ese programa educativo del cual provienen algunos de estos premios, de este premio de rendimiento académico y mérito académico. Pues muy bien, como sois los conejillos de indias, de hecho, porque vosotros habéis salido conmigo, hemos salido en la televisión, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hemos salido en el país, salimos en el país. ¿Os acordáis de la foto del país? Bueno, pues la foto del país ha dado la vuelta al mundo, a España. Que veáis si somos importantes, Pues muy bien, por eso pues bien, me han permitido, aun siendo el maestro de PT, pues eso, pues deciros la última lección. Y la última lección, pues bueno, pues ¿de qué voy a hablar yo? Pues os voy a hablar de la inteligencia, ¿vale? De la inteligencia, que es un tema, bueno, pues un tema que está de moda. Mirad, hay dos tipos, porque estáis aquí precisamente por eso, porque estáis aquí, sino que por la inteligencia, ¿verdad que sí? Pero por la inteligencia hay otra cosa más que se llama esfuerzo, ¿verdad? Bueno, estáis aquí, estamos aquí ahora. Pues bueno, os voy a decir que existen dos tipos de personas inteligentes. Y entonces, para que lo entendamos todos, ya que va a ser la última lección, pues existen dos tipos de personas inteligentes y os lo voy a explicar con un ejemplo, como si fuerais alumnos del primero de la ESO, ¿vale? Están aquí y a vuestro favor. Existen... Están detrás, por eso lo he dicho, están detrás. Existen dos tipos de personas inteligentes y se llaman reproductivas y creativas. Y os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillito, con el fútbol. Con el fútbol lo vais a entender todos. A Ilian igual se lo he explicado alguna vez ya, ¿no? Bueno, mira, en el fútbol tenemos, por ejemplo, a un personaje que se llama Cristiano Ronaldo, ¿no? Es un fuera de serie. Yo siento mucho decirlo, pero es un fuera de serie. Es del Real Madrid. Espera, a ver cómo acaba. Es un superdotado reproductivo. ¿Por qué? Pues porque coge una pelota y corre más que nadie con la pelota, y está demostrado. Y además chuta más fuerte que nadie. Y además la coloca en el sitio donde quiere. Es un superdotado del fútbol reproductivo, ¿vale? Y luego tenemos, por mucho que me pese, en otra banda a Messi, que es un superdotado del fútbol, pero creativo. Ese es creativo. ¿Por qué es creativo? Pues porque coge una pelota y el tío hace algo que no hace nadie, solamente a él se le ocurre. Ponerla donde quiere, pasársela a quien le da la gana, o ponerla en el sitio donde a nadie más se le ocurriría. Ese es un superdotado creativo, ¿vale? Tenemos las dos diferencias, y aquí lo hemos entendido bien. Bien. Pues vosotros, ¿qué pasa con vosotros? Bueno, pues vosotros tenéis una suerte increíble, porque yo siempre digo que aparte de esos dos tipos de personas inteligentes existe otro tipo de persona, ¿no? Que es el que tenéis vosotros, que sois, aparte de personas creativas y reproductivas, sois personas sociales, tenéis una inteligencia social increíble, sois personas excelentes.
Y eso es mucho mejor. Ya les gustaría a Messi y a Ronaldo ser personas como vosotros. Yo os lo digo de corazón y os lo digo de verdad, ¿eh? Así que enhorabuena porque tenéis lo que os merecéis, ¿eh? Bueno. Acabem l'acte de l'última interpretació de la coral del taller de música de primer d'ESO. Valga això com a premonició per a vosaltres, una premonició. El Gaudeamus Igitur és l'himne universitari per a vosaltres, perquè ho teniu ja. La paraula selectiu s'ha escoltat alguna vegada ja? Ja ho tenim,